Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, adiós, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo estás? Acá Buenas bien, noches. bien. Buenas noches, Diana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lidia. Ok, entonces nos quedamos en lo que era el inicio de la lectura de nuestro primer recurso. Voy a compartir pantalla con ustedes, que habla sobre lo que es la teoría del riesgo y del seguro. Introducción. La nueva ley de contrato de seguro, que es la ley número 29946, tomen nota, por favor. La ley de contrato de seguro es la 29946. Fue publicada en noviembre del 2012 y obliga a conocer las nuevas cláusulas generales de contratación que contienen las pólizas de seguro. Las personas, familias y empresas a menudo enfrentan riesgos que pueden ocasionarles pérdidas económicas. Por ello, esta certificación especializada en administración de riesgos y seguros proporcionará alineamientos técnicos y legales necesarios para gestionar mejor sus riesgos y así identificar el mejor seguro a ofrecer. Bienvenidos a la industria del seguro, que también es llamada la industria sin chimeneas. Introducción. Antes que nada, ubicaremos a la industria del seguro dentro de otras industrias productivas, identificando para cada una de ellas la materia prima y el producto final. Empecemos por la industria cervecera. ¿Cuál es su principal materia prima? La malta, y su principal producto, la botella de cerveza. En la industria chocolatera, la principal materia prima es el cacao y el principal producto, la barra de chocolate, ¿no? Y en la industria del seguro, ¿cuál será la materia prima? Pues será el riesgo. Y el producto será la ocurrencia del siniestro, ¿ya? La palabra siniestro en nuestro idioma tiene dos significados, ¿ya? El que se conoce mayormente siniestro es la mano derecha y la mano siniestra. O sea, siniestro quiere decir izquierdo. Pero en seguros, nosotros el concepto que vamos a utilizar es la verificación de que la póliza va a dar la prestación que se indica en ella. O sea, que ante la ocurrencia de un siniestro y que el asegurado haya pagado la prima, la compañía de seguros tiene que indemnizar o atender el siniestro, ¿ya? Obviamente, previo a eso, hay todo un paso de verificación del siniestro, si hay cobertura, si pagó las primas, si está dentro de la vigencia, si es que no hay garantías que hayan sido infringidas, si no está asumido por el deducible o franquicia, ¿no? Una serie de cosas y detalles que mayormente eso lo tiene que tomar en cuenta el ajustador del siniestro. Cuando yo hablo de ajustador de siniestro, me estoy refiriendo a aquel ajustador que tiene un número de registro como si fuera también un corredor de seguros y que se lo otorga también la SBS. No me estoy refiriendo a aquel perito, ¿no?, contratado por la compañía de seguros que va a ver
las unidades vehiculares en los talleres. Son dos temas, dos conceptos diferentes. Ese perito asalariado de la compañía de seguros que va a los talleres a ver la reparación, de los costos y todo, y hace ajustes, a veces erróneamente también le dicen ajustador, no tiene un registro. No tiene un registro de la SBS. Por lo tanto, ese no es el ajustador al cual nos referimos cuando hablamos de seguros patrimoniales, ¿ya? Entonces, hay que saber esa diferencia, saber también que la palabra siniestro es sinónimo de la ocurrencia del evento que la póliza nos dice que va a cubrir. Es la eventualidad, ¿no? Dicen, ok, la póliza vehicular dice, ok, si tú chocas yo te cubro, si tú atropellas yo te cubro, ¿no? Si te chocan estacionado yo te voy a cubrir. Entonces, la compañía de seguros tiene que hacer un análisis antes de pronunciarse, hacer un análisis de si es que la causa, ¿no? La causa adecuada o causa próxima del siniestro está comprendida dentro de la póliza que se ha contratado. ¿Ok? Entonces, ya hemos hecho un paralelo, ¿no? La industria, institución, la cervecera, chocolatera y seguros, cuál es la materia prima y cuáles son sus productos, ¿no? Ok. Definición del riesgo. Riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida o la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. De lo anterior se desprende que no existe riesgo si no existe la posibilidad de una pérdida, ni tampoco cuando se tiene la certeza de que dicha pérdida ocurra. Entre ambos, lo imposible y posible, se da una gama de peligros o azares y cada uno es más o menos intenso. Riesgo como tal es la razón de ser y existir del seguro y la causa que define y caracteriza cada una de sus modalidades o ramos, ¿no? Ramos se refiere, por ejemplo, tenemos el ramo vehicular, ramo de vehículos, tenemos el ramo de incendio, tenemos el ramo de robo, ¿no? El ramo de lo que es ramos técnicos también, o ingeniería, seguros de ingeniería, el ramo de transportes, el ramo de cascos, etcétera. A ver, un ratito que tengo acá dos chats, a ver qué me están preguntando. Profesor, buenas noches a todos. Ok, buenas noches, Jaime. La definición concreta y exacta del riesgo susceptible de contratación es un elemento imprescindible en la técnica aseguradora. Su existencia, junto con la reparación de las consecuencias dañosas que produce, cuya concreción material es el siniestro, es el elemento que da razón de ser a la institución aseguradora, ¿no? Ahí tenemos unas fotos, ¿no? Donde estamos viendo un buque que transporta contenedores, ¿no? Se está cayendo, se está derribando, los contenedores con el riesgo de que caigan al mar se han recostado y obviamente el buque también está echado. Tenemos una persona que estaba de repente quizás caminando en un mall, ¿no? Y se ha resbalado porque estaban limpiando. Eso se trata específicamente de una póliza de responsabilidad civil frente a terceros. Tenemos acá unos señores que están trabajando en construcción civil, ¿no? Estos señores también tienen derecho a un seguro, ¿no? Aparte de lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, también deberían tener un seguro de vida ley. Ahora el seguro de vida ley se ha modificado, ¿no? Antes se tenía que esperar hasta el 4.º año para que la empresa te pudiera dar el seguro de vida ley. Ahora es apenas ingresas, ¿no? Apenas ingresas, la empresa tiene que asegurarte, ¿no? Por lo que es el seguro de vida ley. Y también tenemos una foto donde vemos una máquina María, aparece es una retroexcavadora, que se ha hundido en el piso, ¿no? Eso es un riesgo de ramos técnicos, ¿no? El seguro de todo riesgo de equipo y contratista, ¿no? TREC, mayormente también conocido como seguros de ingeniería, o aquellos que están, aquellas maquinarias de color amarillo, ¿no? Porque todas casi son de color amarillo, ¿ya? Ok, entonces continuamos. Definición de riesgo. En la terminología aseguradora se emplea el concepto de riesgo también para expresar dos ideas diferentes. Riesgo como el objeto asegurado y riesgo como posibilidad
de ocurrencia de un acontecimiento que produce una necesidad económica, ¿no? Como objeto asegurado, podemos decir que riesgo es lo mismo que ramo, ¿no? Hablamos de ramo vehicular, podemos decir riesgo vehicular, el riesgo de transportes, el riesgo de cascos, el riesgo de seguros personales, el riesgo de vida, ¿no? Y así sucesivamente. Pero la interpretación correcta es la número 2, es el técnicamente correcto, y en tal sentido se habla el riesgo como posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento que produce una necesidad económica, un incendio, un fallecimiento accidental, para aludir a la posibilidad de que el objeto o la persona asegurada sufran un daño. Riesgos de mayor o menor ocurrencia, para referirse a la probabilidad más o menos elevada de que el siniestro pueda ocurrir. Usos de la palabra riesgo. Como factor contribuyente de pérdida, hay riesgo físico, por ejemplo, fumar en un grifo, ¿no? Riesgo moral, ejemplo, que un banco contrate a un cajero, ¿no? Que es deshonesto, un cleptómano o un pirómano. Riesgo de negligencia, ejemplo, que un trabajador no utilice el casco al ingresar a una mina, ¿no? Riesgo como causa de pérdida. Tenemos riesgos naturales, como ejemplo, terremoto, inundación, lluvia. Riesgos técnicos, ejemplo, incendio, explosión. Riesgos políticos, como también tenemos como ejemplo acá, decisiones arbitrarias de las autoridades o la confiscación. Obviamente que nosotros acá en el Perú, de cajón vamos a tener los riesgos naturales, porque nosotros estamos dentro de lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Las costas peruanas, ¿no? Toda la costa peruana está dentro del cinturón de fuego y estamos expuestos a una serie de movimientos sísmicos, ya sea considerados temblores o terremotos, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, los científicos dicen que estamos pasando un silencio sísmico en cuanto a un Big One, o más conocido como el más grande, el terremoto más grande, ¿no? Ojalá Dios quiera que ello no suceda y que solamente hayan temblorcitos para que la energía de la Tierra se vaya liberando. Luego también tenemos el factor de lluvia. ¿Por qué? Porque en la zona norte, ¿no? Mayormente se presenta el tema de lo que es la corriente del Niño, ¿no? Inundaciones, hay una serie de desbarajustes a nivel de todo el país, los huaicos, ¿no? Hacen que ello ocurra y producen muchísimos daños materiales y daños personales, que inclusive cobran vidas, ¿no? Otros usos de la palabra riesgo, tenemos riesgos humanos, ¿no? Riesgos físicos, riesgos financieros, riesgos reputacionales, que es de la fama de uno, qué cosa es lo que uno significa en la sociedad, riesgos legales, riesgos laborales, riesgos operacionales, riesgo de fraude y riesgos cibernéticos, que son los últimos que han sido conocidos, ¿no? ¿Cómo se mide el riesgo, no? Se mide entre 0 y 1, ¿no? El riesgo no puede ser mayor que 0 ni menor que 1, ¿no? El riesgo no puede ser igual a 1 tampoco, porque si no habría una certeza de una ocurrencia y por lo tanto no habría riesgo y más bien habría un siniestro seguro. Igual también riesgo no es igual a 0. Riesgo no puede ser 0 porque habría certeza de no ocurrencia y por lo tanto no hay riesgo, ¿no? Entonces, resumiendo, el riesgo es una probabilidad de que ocurra algo, pero no sabemos cuándo va a ocurrir ello ni de qué magnitud va a ser, ¿ya? Características del riesgo: incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, ¿no? Pues si conociéramos su existencia, haría desaparecer la aleatoriedad como principio básico del seguro. Tiene que ser posible. Ha de existir la posibilidad de que ocurra el riesgo, es decir, el siniestro, ni muy frecuente ni imposible de que ocurra. Concreto, el riesgo debe ser susceptible de ser analizado y valorado, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ello permitirá decidir si se acepta o no el riesgo, ya sea basado en la experiencia de casos o en cálculos actuariales. Lícito. El riesgo no debe ir en contra de normas legales ni morales, ni en perjuicio de terceros ni contra la ley. Ejemplos como el suicidio o la negligencia son asegurables toda vez que están condicionados a esperar
un año para el caso de suicidio o cuando la negligencia ocasiona daños a terceros, excepto por dolo o mala fe, ¿no? Tenemos los seguros de vida que creo al año, a los 2 años, que te cubren el suicidio, ¿no? Y hay ciertos seguros en ramos técnicos que te cubren inclusive la negligencia en la operación de la maquinaria, ¿ya? Entonces, hay ciertos seguros que te cubren eso, pero eso lo vamos a ir estudiando conforme vayan pasando la semana y vayamos viendo los distintos ramos que tenemos que evaluar y aprender sobre todo. Fortuito. El riesgo debe provenir de un acto ajeno a la voluntad humana. No puede ser que intervenga la mano del ser humano, ¿no? No puede ser provocado, en pocas palabras. Tiene que tener un contenido económico. La ocurrencia del riesgo, o sea, siniestro, ha de producir una necesidad económica que se satisface con la indemnización correspondiente, ¿no? Las compañías de seguros son quienes emiten las pólizas, quienes hacen los condicionados generales, hacen los condicionados particulares de cada ramo o de cada riesgo, ya sea vehicular, accidentes personales, de EPS, transportes, casco, etc. También hacen las cláusulas, ¿no? Y también determinan la prima a cobrar y los deducibles o franquicias a aplicar. ¿Cómo es que ellos llegan a establecer eso? ¿No? Porque hacen así y sienten hacia dónde sopla el aire. No. Tienen personas especializadas en ese tema. En principio deben contar con un actuario. Un actuario es una persona que se dedica a hacer análisis financieros y aplica mucho la teoría de los grandes números, ¿no? El cálculo de las probabilidades. Pero se basa también en la información que el área técnica de cada ramo o riesgo le va a proporcionar anualmente. Por ejemplo, una compañía de seguros tiene varios ramos asegurados, suponiendo que tenga el ramo vehicular, el ramo de incendio, el ramo de robo. Bueno, suponiendo que esté trabajando con esos 3 ramos, ¿no? Ya ha tenido una experiencia de varios años, ¿no? Sabe que el año pasado, antepasado, su siniestralidad fue muy fuerte. El año pasado, la siniestralidad mejoró un poquito y este año hay una expectativa, ¿no? Para saber cuánto de siniestralidad va a tener, tanto en frecuencia como en severidad. Se analizan esas 2 opciones, la frecuencia y la severidad. La frecuencia es relativa a cuántas veces ocurre un mismo hecho y la severidad es de qué magnitud es cada hecho que se va presentando, ¿no? Hay siniestros de montos fuertes, hay siniestros de montos menores, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hace la compañía de seguros. Ellos son los que tienen el conocimiento, ¿no? Por eso en la nueva ley del contrato de seguro, la ley 29.946, como la compañía de seguros son los que establecen la regla de juego y el asegurado contratante se adhiere, ¿ya? Es por adhesión, se adhiere a esas condiciones, es que hay un artículo que dice que cualquier interpretación, ¿no? De alguna parte de la póliza, condicionado, cláusula, siempre será a favor del cliente, contratante o asegurado, ¿ya? Ok. Un ratito, por favor. Perfecto. Naturaleza del riesgo. Conocer la naturaleza del riesgo es muy importante porque la innovación y el desarrollo de un negocio son intrínsecamente riesgosos. Identificar también la naturaleza de los riesgos a que se están expuestos servirá para definir las estrategias para administrar y minimizar su impacto en la empresa. El riesgo varía según el negocio. El nivel de riesgo asociado a un negocio o proyecto en particular dependerá de lo siguiente: el valor de los recursos destinados al proyecto, el riesgo inherente al proyecto, la proporción del total de los recursos de la empresa representados por esos recursos, el costo de abandonar el proyecto, el periodo de tiempo en que los recursos estarán destinados al proyecto y los costos recuperables cuando el proyecto falle. Por ejemplo, cuando una compañía de seguros, ¿no?, está haciendo el underwriting, que es el análisis del riesgo que le están ofreciendo, suponiendo que le estén ofreciendo asegurar una fábrica, ¿no? Una fábrica que se encuentra en Arequipa, ¿ya?
se encuentra en el Parque Industrial de Arequipa, en el cono norte de Arequipa, que se está desarrollándose muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El perito evaluador de la compañía de seguros tiene que ir a ver la ubicación geográfica, tiene que ver los colindantes, tiene que ver el barrio donde está colocada esa fábrica, ¿no? Y sobre todo ver, de repente están mandando a inspeccionar una fábrica, pues, no sé, de candados, que no sería lo mismo que asegurar una fábrica de colchones o una fábrica de pintura. ¿Por qué? Porque el riesgo de incendio, tanto en la fábrica de pintura como en la fábrica de colchones, es totalmente casi al 100%, ¿no? Es un riesgo muy elevado. Las compañías de seguros podrían asegurar ese tipo de riesgo, pero obviamente pondrían muchas garantías y elevarían mucho el costo de estos seguros. Inclusive en algunos casos, cuando no tienen el deseo de tomar el seguro, le ponen precios prohibitivos con el fin de desalentar el contrato de estos seguros, ¿no? Pero sin embargo, si ves que es una fábrica, ¿no? Tienes que ver con qué está colindando. Ok, de repente es una fábrica de candados, como les digo, ¿no? Pero de repente al costado tiene una fábrica de pintura y al otro costado tiene una fábrica de colchones. Entonces, por los colindantes, el riesgo de incendio se ve muy agravado, ¿no? Otro punto también en contra sería que dada la lejanía, ¿no? Porque el cono norte en Arequipa, ¿no? Está bien alejado de la ciudad y la mayoría de las bombas, ¿no? De las compañías de bomberos están cercanas, muy cercanas a la ciudad, ¿no? Demorarían demasiado en llegar a apagar un incendio, ¿no? Entonces, el riesgo, ¿no? de que el bien asegurado se consuma totalmente es latente, ¿no? Es muy latente. Entonces, son análisis propios de la compañía de seguros para que pueda, ¿no? Hacerse el cálculo de una prima técnica, ¿no? Prima técnica que, como ya les comenté, está basada en el análisis, ¿no? De las siniestralidades anteriores de años pasados, más los cálculos de las leyes de la probabilidad y cálculos actuariales de un actuario y el área técnica correspondiente. Naturaleza del riesgo. Muchos riesgos potenciales se identifican incluso durante los procesos de planificación del negocio, justamente porque se tiene conocimiento de la naturaleza de los mismos, que puede ser dinámico o especulativo. Aquellos riesgos que tienen la probabilidad de ganar o perder. Ejemplo, comprar un billete de lotería, jugar en un casino, apostar en una carrera de caballos. Eso es un riesgo dinámico o especulativo, ¿no? Que tiene la posibilidad de ganar o perder. El segundo es el estático o riesgo puro. Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de perder o de no perder. No debe existir la posibilidad de ganancia. Estos riesgos no se ven afectados por la existencia o no de un riesgo especulativo. Ejemplo, conducir un vehículo y que choque, tener un negocio y que te roben, viajar y que te accidentes, o construir un edificio y que se derrumbe por un terremoto, ¿no? La probabilidad es el cociente que resulta de dividir el número total de casos favorables observados entre la suma total de casos posibles. Tuvo su origen en combinaciones de juego de azar y la descubrió el físico matemático francés Blaise Pascal. Ejemplo, al lanzar los dados, ¿no? Dos dados a la vez, notamos que más veces sale el 9 que el 10 y más veces sale el 10 que el 11 y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, al ir lanzando con mucha mayor cantidad de veces, las combinaciones van avanzando también y la probabilidad se va ajustando hasta casi llegar a una certeza, ¿no? Obviamente, la probabilidad nunca llega a esa certeza, pero siempre es quizás la más aproximada. La fórmula de la probabilidad es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. La ley de los grandes números. Esta ley de los grandes números, llamada así por el francés Poisson, ha hecho posible que el seguro sea una institución.
Aplicación de la ley. A medida que aumenta el número de unidades de riesgo, el riesgo disminuye. Acá tenemos la fórmula, ¿no? No es necesario que se la aprendan. Se la mostramos por tema de cultura general, donde R es el riesgo, X es el porcentaje de pérdida y N el número de unidades de riesgo, ¿no? Unidades en riesgo menos 1, ¿no? Con una fórmula de lo que es la raíz cuadrada. Aquí hay una gráfica de riesgo, pero antes quiero comentarles, ¿no? Por ejemplo, una compañía de seguros que tiene, hablando del ramo vehicular, que tiene 100.000 carros asegurados, ¿ya? Versus otra compañía de seguros que solamente tiene 20.000 carros asegurados. Díganme ustedes, ¿cuál de ellas tiene más experiencia o tendría más experiencia en el manejo de los siniestros vehiculares? ¿Cuál es la que tendría más experiencia? ¿La que tiene 20.000 vehículos o la que tiene 100.000 vehículos? Pregunta, chicos, a ver quién me contesta. Jaime, Patrick, Martín. ¿Quién tendría más experiencia en el manejo de siniestros? ¿El que tiene menos clientes asegurados o el que tiene más clientes asegurados? El que tiene más clientes. El que tiene más clientes. El que tiene más. Es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener más clientes asegurados, son más clientes expuestos al riesgo del choque, ¿no? Y por lo tanto, vas a tener una siniestralidad mucho más alta, ¿no? Que aquella que tiene 20.000 unidades aseguradas, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando en el análisis de tu siniestralidad, al tener más unidades expuestas al mismo riesgo, son unidades homogéneas, ¿no? Es una homogeneidad, son todos vehículos, acá no metemos barcos, no metemos aviones, son vehículos, ¿no? Vehículos automotores. Entonces, homogenizamos, ¿no? Todos los seguros son homogenizados, ¿no? Se busca homogenizar el riesgo y en base a esa homogenización poder establecer, ¿no?, la ley de los grandes números y poder llegar al cálculo más cercano de las posibilidades de siniestro. Por ejemplo, en este diagrama que estamos viendo en la página 13, este es un riesgo, ¿no? Este es un área de riesgo y el siniestro está en esta parte media, ¿no? También está considerada una pérdida mínima, que es por abajo, pero al ir avanzando tú de 100 unidades expuestas a riesgo hasta 10.000 unidades, te vas dando cuenta que la pérdida mínima también se va achicando, igualmente que el riesgo máximo expuesto, ¿no? Hasta llegar muy, muy próximamente a lo que es la línea del siniestro, o sea, establecer realmente cuántos y cuánto va a ser el costo de tus siniestros, ¿ya? Esa es la forma de interpretar esta gráfica. Abajo también es lo mismo, ¿ya? Análisis de riesgo o underwriting que les estaba comentando. El análisis de un riesgo conlleva a la decisión de, la compañía puede asumir hasta 3 posibilidades. Aceptar un riesgo ya sea incondicionalmente, es decir, así como está, ¿no? O condicionado a ciertas modificaciones o garantías, ¿no? Cabe destacar que en caso de incumplimiento de una garantía que hubiera evitado el siniestro, exonera a la compañía de toda responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cobertura, ¿ya? O puede también rechazar el riesgo, ya sea definitivamente o provisionalmente. Si es provisionalmente, exigiría mejorar el riesgo para un nuevo análisis, ¿no? De repente le dice, oye, mira que acá tu riesgo de incendio es muy latente, ponle paredes cortafuego, aleja más las separaciones estándar que mantiene tu oficina de lo que es el almacén de existencias, o donde está la fábrica, donde está el área de procesos, ¿no? Pone muros cortafuego o puertas cortafuego también, ¿no? Esas cosas puede pedir la compañía de seguros. También hay que considerar, uno, el preanálisis, que consiste en identificar, evaluar, controlar, manejar, ¿no? Un Julio, riesgo, aceptarlo. una consultita, una Sí. consultita. ¿Cuál sería un ejemplo de aceptar un riesgo incondicionalmente? Porque regularmente te piden ciertas garantías para aceptarlo, ¿no? Para asegurar en este caso.
Bueno, ¿Cuál? no creo que haya, pero normalmente a veces cuando ocurre que es un seguro nuevo, ¿no? Y como la compañía de seguros no tiene conocimiento del bien que va a asegurar, podría emitir una cobertura provisional, ¿ya? Para ir tomando las providencias del caso hasta que efectúe, ¿no? La inspección. O sea, puede asegurar, decir, ok, te acepto el riesgo, ¿no? Así como está, pero me vas a tener que permitir hacer inspección del mismo porque yo tengo que asegurarme en qué situación está el riesgo, ¿no? Ujú, Yo tengo que asegurarme de todas maneras como compañía de seguros, ¿no? Si no, sería para mí un albur, ¿no? claro. Entonces, por eso es que también se habla de un preanálisis y de un posanálisis, que también es válido. Pero dice el preanálisis, que consiste en identificar, evaluar, controlar y manejar un riesgo antes de aceptarlo, es la forma más conveniente. O sea, tiene que haber un análisis previo, ¿no? No lo puedes tú aceptar incondicionalmente, pero existe la posibilidad. Luego tenemos dos, el posanálisis, que consiste en aceptar todos los riesgos y evaluarlos al producirse un siniestro, y allí analizar si se continúa con la cobertura o no. Pero básicamente lo más técnico es efectuar un análisis de ese riesgo, ¿no? Y saber qué cosa está fallando, ¿no? De qué cosa adolece el riesgo y sobre todo ponerle ciertas garantías o exigencias para que se mejore la calidad del riesgo, ¿no? Para nuevamente analizarlo y evaluar si es que la compañía de seguros lo va a aceptar. Ok, administración del riesgo. Las etapas más importantes en la administración del riesgo son identificación del riesgo. Tienes que identificar, ¿no? Así como hicimos eso de que se va a colocar una fábrica, ¿no? De candados en Arequipa, hay un riesgo que está implícito. Ustedes saben que Arequipa está al pie del Misti, ¿no? Y constantemente también hay temblores. Podría haber un terremoto. Entonces ahí tenemos identificado claramente que si ese seguro se da, definitivamente que debe contar con un seguro contra terremoto, o temblores, o convulsiones de la naturaleza, ¿no? Huaicos también caen en Arequipa. Evaluación de riesgo, control de riesgo, manejo de riesgo y costeo de riesgo. A continuación se estudiará cada uno de ellos, ¿no? Administración de riesgo. Pero antes debemos aprender sobre tres conceptos claves, los cuales conviven y que debemos diferenciar. Uno, el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. Dos, peligro, es la contingencia que puede causar una pérdida. Azar, condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro, ¿no? Tener presente que lo que vamos a asegurar es el riesgo y no el peligro ni el azar, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo vehicular sabemos que hay un riesgo de choque, ¿no? ¿Cuál es el peligro? El accidente automovilístico, ¿no? ¿Cuál sería el azar? Que tú de repente estés manejando tu carro y esté lloviendo, ¿no? Entonces, tratas de frenar, pero las llantas no se agarran al pavimento, ¿no? Y no calculas bien y te chocas, ¿no? La condición de lluvia es un azar. El peligro es el accidente de tránsito y el riesgo es el choque que puedes producir al manejar un vehículo automovilístico, ¿no? Identificación del riesgo. Se trata de identificar los riesgos a los cuales está expuesta la persona o la empresa, debiendo para ello estudiar los peligros que llevarían a la ocurrencia del riesgo, es decir, el siniestro. Por ejemplo, si en una industria identificamos el riesgo de incendio, entonces debemos conocer sobre la teoría del fuego, sus componentes y formas de propagación. No sé si todos conocen lo que es el triángulo del fuego, ¿no? Está compuesto por la fuente de calor, por el material combustible y el oxígeno, ¿no? Podemos tomar de ejemplo una fogata, ¿no? Una fogata es un ejemplo más palpable de lo que sería un triángulo de fuego, ¿no? La unión de los tres elementos antes indicados produce un fuego. Fuentes de calor, por ejemplo, en el proceso industrial se usa fuego directo, electricidad, fricción, material combustible. Por ejemplo, en el proceso industrial se usa inflamables
gases, líquidos volátiles, solventes, carburantes, madera, papel, hilo, algodón, etcétera, ¿no? Vamos a ver, identificación del riesgo. ¿Cómo se propaga el Profesor, riesgo? buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, buenas noches. Le habla Jaime, profesor. Buenas noches con todos. Una consulta, sáqueme Sí. de duda, profesor, a ver si estoy equivocado. Estamos viendo que el riesgo es igual a siniestro prácticamente, profesor. ¿Sería, en todo caso? No, es una posibilidad. Es una posibilidad. Que Te lo que acabo se- de definir, a ver, lo que te se- voy a definir, ¿ya? Riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. Esa es la característica de lo que es riesgo. Tiene que haber una probabilidad de que ocurra, ¿ya? Y la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá esa pérdida. Si sabes cuándo va a ocurrir y sabes la fecha, entonces ya no es un riesgo. Eso ya no se puede asegurar. El riesgo tiene que tener esta condición, que sea una probabilidad de que ocurra una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. El peligro es la contingencia que puede causar una pérdida. Y el azar es la condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro. También hice el ejemplo del carro. El riesgo en vehículos es la colisión o chocar, ¿no? El seguro vehicular. ¿Cuál es el peligro? El accidente automovilístico. ¿Cuál sería el azar? Que al momento de manejar esté lloviendo y obviamente eso agrave la situación de peligro. Porque el hecho de manejar un carro es como que tú manejas un arma. Puedes tú chocar, dañar, atropellar y hasta matar a una persona. ¿Se entendió, Jaime? Claro, profesor. Entonces, profesor, para tenerle otro concepto, a ver, entonces si tendría que poner entonces la palabra siniestro relacionado al riesgo, ¿no? Al azar, el otro que se llama riesgo, azar, y el otro que es Peligro. el peligro. ¿Así sería, profesor, en todo caso? Es lo que estoy explicando, Jaime. Riesgo, peligro y azar son los componentes prácticamente de toda esta parte que estamos analizando del riesgo, ¿no? Tiene tres conceptos claves, ¿no? Los tres conviven con el tema del riesgo, ¿ya? Claro, profesor, o sea, el riesgo, el siniestro, y el riesgo, el peligro y el azar están relacionados con el siniestro en sí, profesor. Es lo que creo que me explique, por favor. Porque si no A hay ver, riesgo, Jaime, ¿qué cosa es lo que puede no no haber entiendes? Explícate siniestro. bien, que no te entiendo, a ver. Me refiero, profesor, que si no hay riesgo, no hay siniestro. Entonces, por ejemplo, que relaciono yo, bueno, particularmente relaciono que el siniestro está fundamental en tres partes, ¿no? Puede ocurrir un riesgo. No puede ser un riesgo, puede ser al azar, ¿no? Puede ser un peligro. A ver, el riesgo tiene tres componentes, tiene tres conceptos claves. El riesgo en sí mismo, el peligro y el azar. Se dan, ¿ya? El riesgo, en nuestro concepto, nosotros llamamos riesgo a la probabilidad de que ocurra un hecho, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿ya? Esa es la definición de lo que es un riesgo, ¿no? Nosotros sabemos, si conocemos que un riesgo va a ser susceptible de que ocurra, entonces eso ya no va a ser sinónimo de riesgo, tiene que ser un riesgo puro. Los riesgos no son especulativos ni dinámicos, o sea, no es como comprarte una lotería o comprarte un ticket para una carrera de caballos. Tiene que ser un riesgo puro, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a ver, te voy a poner otro ejemplo, a ver si lo puedes entender. Eh, Te di el ejemplo de los vehículos y te podría poner un ejemplo de en la parte de incendio, ¿no? ¿Cuál es el peligro, ¿no? De tener, o qué cosa sería, riesgo, peligro o azar, si tú tienes, ¿no? Una serie de tomacorrientes colocados a un mismo, ¿no? Enchufe.
lo saturas, ¿no? Eso definitivamente es un peligro, pero te da el riesgo de un choque, un cortocircuito. El azar podría ser que suba o baje la tensión, la corriente eléctrica, ¿ya? Eso podría suceder. Ahora, el siniestro es la materialización de la eventualidad que se cubre en cualquier póliza.